Buenos días, doctores, ¿cómo están? Doctor, buenos días. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Muy bien. ¿Cómo nos fue con esos trabajos, doctor? Buenos días, doctor. Muy buenos días, doctor. No, déjala guía. Doctor, buenos días. Bueno, ¿quién de ustedes quiere socializar lo que indicó el trabajo del día del viernes? ¿Qué nos dice don Diego? Doctor, buenos días. Pues muy bien con el trabajo, pero había cosas que uno realmente desconocía, como los hechos relevantes y eso, investigando esos videos que lo llevan a uno como vos le llevar lejos. Entonces yo le di a Nacho Vidal absolución por miedo insuperable, basándome en el artículo 32, numeral A. Hice una pequeña investigación. Yo trabajé con Elkin Díaz, con un compañero, Elkin Díaz, y nos fuimos por ese lado del 32A y hay una investigación pequeñita que hicimos que es que el miedo insuperable debe volverse estado de necesidad para que sea tenido en cuenta en la absolución del delito. Y que los requisitos es que exista un peligro para una persona, que ese peligro sea grave, inminente e inevitable, que no se haya causado por obra propia, que deba afrontarse por obligación, no deba afrontarse por obligación profesional, que la conducta de la gente sea adecuada a la magnitud del peligro corrido. Y estudiamos esas partes y el peligro para la persona se entiende por peligro aquella situación que da las circunstancias temporoespaciales en que se presenta, ha de considerarse con actitud suficiente para ocasionar daño. Que la gravedad, inminencia e inevitabilidad del peligro ha de entenderse por peligro grave aquel que comprende la existencia misma del derecho, de tal manera que de concretarse en daño lo destruiría. O sea, a él le iba a hacer daño, lo iba a destruir o le causaría una lesión grave. Bueno, estuvimos en ese sentido fue que nos basamos, Pero, por eso no tenemos espéreme una cosa, dosificación. Diego. Señor. A este señor Vidal, ¿le iban a causar un daño o él se lo imaginó? Por el miedo que tenía y debido a la situación de la zona, se lo imaginó con muchos, ¿cómo le llamo? Con muchas circunstancias. Por la situación de la zona, como estaban extorsionando y secuestrando en esa zona puntual a personas prominentes, y él era una de las personas prestantes del municipio, ese temor. Lo que sí hay muchas cosas, el tipo era profesional en disparo, porque y tenía que tener un arma demasiado buena, o sea, hay muchas cosas, pero finalmente nos inclinamos por ese lado. O sea, Diego, que si yo le digo, ojo, Diego, no, nos vamos, por ejemplo, a cuando existía el cartucho. Y le digo, ojo, Diego, porque aquí en el cartucho roban terriblemente y se le hacen 4 personas con aspecto de habitante de calle, ¿usted piensa que lo van a robar y lo faculta para sacar su arma y matar a los 4? Si vienen armados es posible, como en el caso de Nacho. Bueno, listo. Entonces, miedo insuperable, aunque hoy no se configura el miedo insuperable, pero Diego lo encausó por miedo insuperable. ¿Listo? Perfecto. ¿Quién nos dice Jairis? Doctor, muy buenos días, compañeros, buenos días. Yo me basé en el artículo 103 y 104 para decir o para culpar a Nacho Vidal de este crimen, de este homicidio, que fue agravado, que fue, para mí esto es cruel, como Nacho lo hizo, porque uno no se puede dejar llevar por un miedo, por un simple miedo, no es lo que lo, ¿cómo le diría yo la palabra? No es lo que lo capacite a él o lo autorice a él para quitarle la vida a estas 4 personas y dejar 2 heridas. Para mí él es culpable y este es un caso de verdad. En el artículo 103 y 104, en el número 7, esas personas estaban en indefensión,
perdónenme, me van corrigiendo porque todavía no tomo bien los indefensión, porque esas personas a él no le estaban causando un daño. Fue él por su miedo que se dejó llevar, entonces causó estas muertes, estos homicidios. Yo diría que en este caso es un homicidio, de hecho, un concurso simultáneo y homogéneo conforme al artículo 31 del Código Penal. Se trata de hechos típicos, antijurídicos y culpables. Para mí él es el autor culpable de este caso, de este crimen, de este homicidio. No se debe de pronto quitar la vida a unas personas y fueron muchas personas. En cuanto a las lecciones, también me puse a mirar, doctor, algo que aprendí de usted y del código, y le doy gracias también por enseñarnos, porque esto nos ha llevado a nosotros a mirar de diferentes puntos de vista. Cada quien tiene su criterio para mirarlo, para observar los casos. Por ejemplo, en el caso de las lecciones, que nos pregunta si se puede, ¿cómo se llama? Por ese delito como condenar o juzgar, que es, ¿cómo lo diría el doctor? No sé. Pero en este caso no, porque no quedaron esas lecciones no quedaron como escritas en los hechos relevantes. Y para que esas lecciones puedan ser como tomadas por delito, deben estar escritas en esos hechos relevantes, y ellas no están especificadas en esos hechos relevantes. ¿Sí? En cuanto a la legítima defensa de Nacho Vidal, para mí no hay ninguna legítima defensa, por tanto, miramos y ¿cómo se llama? La legítima defensa está cuando yo me estoy defendiendo de algo, cuando hay una agresión, cuando hay algo contra mí que me va a producir ese daño en ese momento. Pero si, se dice que en este momento Nacho Vidal, cuando dispara el arma, ni siquiera fue a corta distancia, sino a larga distancia. Entonces, para mí no hay ninguna legítima defensa para Nacho. Sí, en cuanto también el doctor nos hacía la pregunta de si en ese momento el arma de Nacho Vidal era legítima, pues en ese momento sí era legítima. Por lo tanto, a Nacho Vidal no se le puede imputar de que en ese momento él tenía el arma en condiciones ilegales, porque en ese momento los casos o el hecho relevante ocurrió el 1 de enero. Y mirando la resolución del 0001, eso es una resolución que sacó la la 20ª Brigada del Cauca. Ya en ese momento los hechos, cuando ocurrieron los hechos, todavía no estaba, ¿cómo se llama eso? No estaba restringida, porque los hechos ocurrieron el 1 de enero y la restricción se da en el Cauca el 3 de enero, entonces estaba vigente. Entonces, ese es mi aporte, y pues argumentos hay bastantes, porque uno no puede irle a quitar la vida porque yo creo, porque esto, porque lo otro. Entonces ese es mi aporte, doctor. Muchas gracias. Listo, Yairis, perfecto. ¿Qué nos dice don Oscar? Don Oscar Celedón. Buenos días. Buenos días. Bueno, están los hechos que todos conocemos. Entonces el cuestionario pues versaba sobre determinar cuáles son los hechos relevantes. Los hechos, se sabe de que en el municipio de Inzá hace 4 meses se venía operando una banda que estaba secuestrando a las personas prestantes de la región. Nacho Vidal iba a visitar a sus padres en una vereda cercana, vio a 6 personas, creyó que eran parte de esa banda, disparó, mató a 4 e hirió a 2. De manera voluntaria se pone a disposición de las autoridades. Bien, segundo punto, identificar él o los problemas. ¿Actuó Nacho Vidal bajo alguna causal eximente de responsabilidad de las establecidas en el artículo 32 de la ley 600 de 2000 al creer equivocadamente que las personas a las que agredió con armas de fuego eran miembros de una organización delincuencial
dedicada al secuestro extorsivo de las personas más prestantes económicamente de la región, a las que notó en actitud sospechosa y armada. Bueno, entonces ubiquémonos en el marco legal. El derecho penal, dentro de sus lineamientos, exige a los individuos que conviven bajo sus reglas un determinado comportamiento, proceder que sea posible en tanto y en cuanto este sujeto pueda inclinarse a cumplimentar lo dispuesto, aun cuando puedan ser exigencias difíciles, mas no imposibles, determinándose el nivel a partir de que se le va a pedir cuentas al individuo sobre la base de criterios objetivos concretos, aunque siempre bajo el vórtice de la persona individual, la cual será la que de un modo u otro se comportará en consecuencia con el hecho inconcreto. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en este caso? La vida y la integridad personal. Así las cosas, ubicamos este marco legal del problema propuesto en las normas que a continuación relaciono, debiendo de igual manera recurrir a las teorías restringidas de la culpabilidad y el error de prohibición de tipo vencible e invencible, atendiendo el hecho que dentro del caso planteado se observa con meridiana claridad la configuración de punible de homicidio en concurso homogéneo con el de tentativa de homicidio y el de o lesiones personales. Para descartar si Nacho Vidal actuó bajo alguna causal eximente de responsabilidad de las establecidas en el artículo 32 de la Ley 600 del 2000, al creer equivocadamente que las personas a las que agredió con arma de fuego eran miembros de una organización delincuencial dedicadas al secuestro extorsivo de las personas más prestantes económicamente de la región, a las que notó en actitud sospechosa y armada, entonces podemos decir que vamos a estudiar los delitos posibles que pudo haber cometido Nacho Vidal. Artículo 22 del Código Penal, dolo. Artículo 27, tentativa. Artículo 31, concurso de conductas punibles. Artículo 32, numeral 11, ausencia de responsabilidad. Y artículo 103, homicidio. Nosotros hacemos una valoración de la teoría restringida de culpabilidad. Es un poco largo, no sé, doctor, si desarrollo lo de la teoría de la culpabilidad restringida. Oscar, básicamente lo que me interesa es, aparte de que está bien el resumen, ¿cómo lo resolvió? O sea, al final, como gran conclusión, ¿a qué conclusión llegaron? O sea, si debe responder, si no debe responder, y en caso tal que deba responder, ¿cómo? Hombre, Oscar. Listo. Puesto la teoría del error vencible e invencible y jurisprudencias de la Corte. Resumimos. De conformidad a la teoría del caso que se plantea, el fundamento jurídico de la misma es que Nacho Vidal actuó en error vencible, del cual el agente actuó con su conducta en un dolo directo de segundo grado, también llamado de consecuencias necesarias. De acuerdo a ello, como se esbozó anteriormente, el tipo penal en el cual se realiza la adecuación típica es el de homicidio simple para los hoy 4 obitados de que trata el artículo 103 del Código Penal, que establece: el que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años, hoy 208 meses a 450 meses. Para las dos personas que resultaron lesionadas, la adecuación típica que establece la norma penal es la de tentativa de homicidio, sin conocer los resultados del examen médico legista, ¿no? De que trata el mismo artículo del cual se hace transcripción, pero en aplicación del artículo 27 de la Ley 600 de 2000, del 2000. Listo, y menciono el artículo. Consideramos que la pena a imponer a Nacho Vidal por el delito de homicidio cometido contra la víctima número 1 es la contemplada en el artículo 103 del Código Penal, que oscila entre 208 a 450 meses, que se disminuyen en la mitad
por virtud del artículo 60 del Código Penal en aplicación de la disminución punitiva de que trata el artículo 31, numeral 11 de la misma normatividad, quedando de 104 a 225 meses de prisión. Por el delito de homicidio cometido contra la víctima número 2 y la víctima número 3 y la víctima número 4, lo mismo. Por el delito de homicidio tentado cometido contra la víctima número 5 y 6, es la contemplada en el artículo 103 del Código Penal, que oscila entre 208 a 450 meses de prisión, que se disminuyen en la mitad por virtud del artículo 60 del Código Penal, en aplicación de la disminución punitiva de que trata el artículo 31, numeral 11 de la misma normatividad, a la que damos aplicación al artículo 27 del Código Penal, inciso primero, que establece una pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada, quedando en 52 a 168.75 meses de prisión. Una vez establecida la dosificación para cada conducta individual, debemos dar alcance al artículo 31 del Código Penal, que establece concurso de conductas punibles. Así, entonces ahí se establece lo que manifiesta el artículo. Y esa sería, doctor, a grosso modo, nuestra resolución del caso. Listo, don Oscar, perfecto. ¿Qué nos dice don Diego Escobar? Diego Escobar se encuentra presente. Bueno, si no está Diego, ¿quién más desea exponernos cuál fue la resolución del caso? Don Adán. Buenos días. Nosotros, ahí me escuchan bien, profe. Perdóname, Sí, Adán, cuando me diga nosotros, dígame a quién hace referencia, hombre Adán. Muchas gracias, profe, por pedirme la aclaración. Esto fue un trabajo que hicimos en conjunto con el compañero Uriel, Eduardo Velázquez y por supuesto quien les habla, Adán Hernández. Nosotros consideramos que hay un homicidio culposo en un principio del señor Nacho Vidal. En consecuencia, nosotros, analizando el caso, creímos que pues hay una ausencia de responsabilidad contemplada en el artículo 32, numeral 10 del Código Penal, porque si bien es cierto, el señor Nacho Vidal disparó y hubieron 4 personas muertas y 2 heridas, con conocimiento de los hechos, el problema jurídico que allí se dio a conocer, entendimos que efectivamente al ser un prestigioso ganadero que era el blanco principal de estas bandas criminales, pues él en su momento creo que se imaginó y construyó una escena que por supuesto, si lo vemos, no fue real, pero eso lo llevó a entrar en un pánico insuperable. De esta manera, pues nos quedó también como una cierta situación y dijimos, bueno, si nos ubicamos como el abogado defensor de Nacho Vidal, podríamos decir que el miedo fue un miedo insuperable o invencible, que lo exonera del tipo de responsabilidad. Pero podríamos encontrarnos también en una circunstancia de que hubiera sido una situación de miedo vencible, a la cual pues obviamente le cabe algún tipo de responsabilidad al señor Nacho Vidal. Entonces, esa fue como las conclusiones que nosotros sacamos, obviamente que las soportamos y las argumentamos ya por escrito un poco mejor, profesor, pero pues a largo modo eso fue lo que nosotros pudimos analizar con nuestro compañero. Adán, ¿es culposo? Pues porque efectivamente allí se dio
se dio un hecho donde, donde efectivamente hubieron unos muertos, pero es decir, creemos nosotros que no lo hizo con el conocimiento pleno para poder decir que él lo planeó y que su objetivo fue matarlos sin tener conocimiento de que, por ejemplo, dijera, bueno, yo sé que si los voy a matar voy a hacer esto y esto y voy a causar el daño y por lo tanto tengo que responder penalmente. Él en su momento lo que consideró es que cometió este homicidio pensando que estaba haciendo una legítima defensa. Entonces no hay culpa, no hay dolo. Y yo considero que si no hay dolo, pues no hay, el homicidio es culposo. Listo, Adán, perfecto. ¿Alguien más? Sí, profe, yo, Diego Escobar. Don Diego, ¿cómo está? Cuénteme. Bien, gracias, profe. Profe, yo también estoy de acuerdo con los compañeros que intervinieron ahorita de últimas. La defensa, bueno, digamos que donde nos ubiquemos, si estamos en el lugar de la defensa, yo centraría la defensa en el dolo, haciendo obviamente todo el análisis de la jurisprudencia que hay frente al dolo. En lo penal se condena el dolo y por lo tanto el señor cuando mata a estas personas está con la certeza, con su convicción de que lo iban a matar o lo iban a secuestrar, dado todo lo que estaba pasando en las veredas y con el comercio en el municipio. ¿No me llega idea que cómo conecto el internet en el computador? ¿Cómo? ¿No se escucha bien? Aló. Señor Uriel, es que tenía el micrófono abierto. Dale, Diego. Por lo tanto, él actúa con firme convencimiento de que lo van a matar o lo van a secuestrar. Yo, como defensa, le pediría, obviamente, contratando un investigador privado, buscaría no solamente que no tengan antecedentes, pues la literatura o el examen solamente decía que eran personas de bien, pero pues personas de bien que tienen armas hechizas, que disparan, que si bien estaban haciendo otra actividad, pues hay que mirar qué tipo de antecedentes, no solamente los que hay en las bases de datos del Estado, sino llegar a mirar si tienen otras actuaciones disciplinarias, fiscales, penales, judiciales, porque pues eso casi siempre suele suceder. Ese es mi aporte, profe. Yo estoy de acuerdo con los compañeros que intervinieron, que esa sería la defensa. Listo, Diego. ¿Qué nos dice don Efraín? Doctor, buenos días. Compañeros, buenos días. Bueno, doctor, este trabajo lo realizamos con el señor Henry Botón y punto por punto lo desarrollamos pues de manera objetiva de acuerdo a, pues, a nuestros pequeños conocimientos y a lo que usted nos ha brindado en cuanto a su cátedra. Pues, nosotros determinamos 8 puntos relevantes, los cuales el primero, que para nadie era desconocido, que en el municipio de Insa, Cauca, había un grupo al margen de la ley. El segundo, que el señor Grupo de Vidal, por ser un ganadero, pues estaba en alto riesgo para que podemos llamar que se llamaba en esa pesca milagrosa, y él no quería hacer ese objetivo en cuanto al ir a visitar a sus padres, no quería caer en ese grupo armado. Tercero, que por el temor y el miedo de la zozobra, él desenfunda su arma, de la cual tenía permiso, y en los hechos pues mata a 4 personas y hiere a 2. Otro punto relevante, que él es consciente de los hechos que se involucró, y por sí solo llama a la policía y se coloca a disposición de ellos. Se estableció también que el arma que portaba tenía sus permisos idóneos, por ahí no tenía ningún problema de porte ilegal de armas.
y se establece en medicina legal que el señor Nacho Vidal no presentaba lesiones corporales. También se probó por parte balística que los disparos recibidos por las víctimas fueron a larga distancia. En el segundo punto, que era identificar los problemas jurídicos, analizamos que en el artículo 103, homicidio, el que mate a otro incurrirá en prisión de 208 meses a 450. Ya por el hecho de que pues habían 2 muertos, él ya, llamémoslo, sea en defensa personal o no sea en defensa personal, ya había cometido un delito del cual fue homicidio. Y las otras 2 personas quedaron lesionadas. Hacemos ahí un pequeño escrito en el cual dice: el señor Nacho Vidal se desplaza por la vía del municipio de Izá, Cauca, rumbo a la finca de sus padres, cuando observó un grupo de personas, concretamente 6, quienes portaban armas de fuego y tenían como antecedentes probado y agravado la certeza en la zona se encontraba operando una organización criminal al margen de la ley, quien estaba dedicándose al secuestro y extorsión de personas prestantes de la zona, en las cuales podía estar Nacho Vidal como posible víctima de ese grupo al ser uno de los prestigiosos ganaderos de la zona. Ante estos hechos, él procedió a disparar con un arma de su propiedad, de la cual portaba su permiso, contra dicho grupo, causando la muerte a 4 personas y dejando 2 heridas. Según el artículo 111 del Código Penal, lesiones personales son las afecciones físicas o psicológicas causadas a un ciudadano, las cuales perjudican la salud o integridad personal de las víctimas. Generalmente las lesiones personales resultan como consecuencia el uso de la fuerza en medio de algún conflicto social debido a estas lesiones. Entonces ahí queremos argumentar de que personas que fueron heridas lo podemos tipificar como lesiones personales. En el artículo 11, el derecho a la vida, pues lógico está, para las personas que fallecieron es inviolable, no habrá pena, las lesiones personales no habrá pena de muerte. La imputación a Nacho Vidal por el delito de homicidio en el artículo 103 del Código Penal de la Ley 599 del 2000, homicidio preterintencional, nosotros lo catalogamos dentro de ese homicidio preterintencional. Eso es en la ubicación del marco legal. Efraín, ¿por qué preterintencional? Porque se emplea cuando la culpabilidad del autor no puede clasificar uno de los supuestos de dolo o imprudencia. Lo enfocamos en ese sentido. El que actúe con dolo de elección a otra le causa imprudentemente la muerte. Y el dolo manifiesta que es una acción en la cual uno lo puede estar planeando y él no lo estaba planeando. Bueno, ahorita hablamos de la Por ese lado, más profundamente. ¿Listo, Efraín? Señor. Ahorita hablamos un poquito sobre la preterintención. Listo, doctor. ¿Continúo o...? No, dejemos ahí, Efraín. Ya ahorita entonces clarificamos. ¿Qué me dice por último Nelly? Buenos días, bueno, ¿resuelvo todo o desde el No, principio solo cómo los lo hechos? resolvió, solo cómo resolvió, sobre qué responde él, por qué responde. Bueno, pues no, las preguntas que hicimos No, dame solo por qué responde. Pues es que nosotros lo hicimos según 2 posibles respuestas. La primera puede ser según el artículo 32, numeral 9, que puede ser que, bueno, en ese caso sería como los antecedentes que el señor Nacho Vidal, pues, sabía. O sea, por miedo insuperable, ya. Exacto. O sea, no me lo explique. Bueno, el miedo insuperable. ¿Y la segunda respuesta cuál es? La segunda es... bueno, es que no, lo hicimos según
el 7 y el 9, ¿sí? Entonces, pues si tuviera que, según el mío superable, pues no tendría que pagar o tendría que pagar con una No, según disminución. insuperable, según el 9 no tiene que pagar ninguna pena y según el 7 tampoco. Bueno, pues no, le hicimos que si de pronto tuviera que pagar, pues sería con una rebaja. ¿Y de dónde sacaron esa rebaja? Si el 7 y el 9 no consagran ninguna rebaja, porque no hay pena. Del concurso de... Bueno, vamos a hacer una cosa, doctores. Al grupo de WhatsApp les voy a enviar un escrito de cómo yo resolví ese caso. Lo leen, les voy a dar 20 minutos para que lean porque son 10 hojas. Ese caso yo ya lo resolví. Van a leer esas 10 hojas y en 20 minutos, esto es a las 9 de la mañana, nos encontramos y me dan la respuesta, pero ya no la que pusieron, sino la que van a tener después de haber leído ese documento. ¿Listo, doctores? Muy bien, doctor. Miren, se los voy a enviar en estos mismos momentos. Ya está en el grupo, ¿cierto? Sí, señor. Se llama legítima defensa putativa. Así se debió haber resuelto este caso. Léanlo y en 20 minutos nos vemos. ¿Listo, mis doctores? Doctor, no le escuché nada. Yo ya resolví este caso, Pilar. Lo resolví en 10 hojitas. Las tienen en Listo. su grupo de WhatsApp. Léanlo y después en 20 minutos nos encontramos y hablamos al respecto. ¿Listo? Listo, doctor. Muchísimas gracias. ¿Eso ya les hice?
Bueno, mis doctores, ¿a qué conclusión llegaron después de haber leído el documento? ¿Lo leyeron? Inicialmente les pregunto, ¿leyeron el documento? Sí, doctor, sí lo leímos. Doctor, lo estamos ya terminando de leer, ya se terminó de leer, mejor dicho, doctor. Ah, bueno, perfecto. Entonces, una vez se ha leído el documento, ¿qué podemos extraer del mismo? ¿O cómo podemos aplicar esa lectura a la resolución del caso, mis doctores? ¿Qué opinan? Don Diego. Sí, doctor, el error de tipo nos lleva a pensar había un ejemplo que usted nos dio el semestre pasado, que cuando uno está cazando y dispara su escopeta y había alguien en el monte que no sabía, pues se sale de sus manos, lo mismo que le pasó a este señor. Espéreme, Pero, espéreme, Diego, espéreme y verá a ver qué es lo que pasa aquí. Aquí él estaba en un error. ¿Y por qué estaba en un error? Este señor Nacho. Porque él cree, ojo, él cree que lo van a agredir. Él creyó que lo van a agredir. ¿Y cómo creyó que lo van a agredir? Pues en vista de que se encontraba en esa región y de ese conflicto que se generaba y que ya no habían ocurrido secuestros, y cuando ve unas personas armadas, él cree imaginariamente, él se imagina ¿qué? Se imagina que va a ser objeto de ¿qué? De un ataque, que va a ser objeto de una agresión. Él se lo imagina, pero eso es un error, es un error. Es la teoría del error, o sea, erróneamente se imagina eso. Él no está obrando en error de tipo no. Él está obrando en otro error de tipo que está consagrado en el numeral décimo, pero en su segunda parte. Leamos, Diego, por favor, el numeral décimo del artículo 32. y es que claramente él no tiene dolo en ese momento, no lo tiene. Leamos el numeral décimo del artículo 32. Si el error fuere a todo, sí, se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica ahí, o de que hasta ahí. Esa parte no es. ¿Cómo es? Lo que sigue, ¿qué es? De que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Ahí, él obró, ahí es donde se tiene que aplicar. En este caso se aplica la segunda parte del artículo 32, numeral décimo. ¿Y cuál es? Dice, o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona creyó que estaba obrando en legítima defensa, pero era un error. Y la legítima defensa está consagrada en el numeral sexto. Él creyó, dice, se obre con error. Claro que él estaba en un error de que concurrían los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. ¿Cuál? La legítima defensa. Cuando uno erróneamente cree que obra en legítima defensa ante una situación, ese fenómeno se conoce como la legítima defensa putativa. Por eso y se inicia así el escrito sobre la legítima defensa putativa. La persona en su mente cree que está obrando en legítima defensa, pero no está obrando en legítima defensa porque nunca existió agresión, ni la iba a existir. Esta persona reacciona al ver los cazadores porque él creyó erróneamente que esos cazadores lo iban a secuestrar. Entonces tiene que responder, claro que sí, pero ¿cómo responde él? Dice así, en el numeral décimo, dice así, si el error fuese vencible, que en este caso hablamos de un error vencible, claro que hablamos de un error vencible, dice, la conducta será punible cuando la ley la hubiese previsto como culposa. Aquí hablamos de un homicidio y de unas lesiones personales. Y la ley sí consagra
la figura del homicidio culposo y sí consagra la figura de las lesiones personales culposas. Entonces, este señor Nacho Vidal respondería penalmente por el concurso homogéneo de lesiones personales y el concurso homogéneo de homicidios, pero todos culposos, porque él está obrando bajo la figura de la legítima defensa putativa. Esa es la forma en que se resolvía ese caso, acorde con la ley. Acorde con la ley. Doctores, bueno, don Luis Ariza, ¿alguna acotación? Profe, varias. La primera, sí, a mi respuesta yo también asumí que era una defensa putativa en mi respuesta en el examen, porque claramente usted ya lo dijo, pero yo no lo encontré culpable. Entonces ya me queda más claro en cuanto a al homicidio culposo. Yo le hago una pregunta, yo recuerdo, y si mal no estoy, usted nos enseñó que homicidio culposo era cuando faltaba al bien jurídico de cuidar o tenía esa persona el deber de cuidar. ¿Estoy bien? Sí, claro, sino que si usted lee el artículo 10, dice que cuando una persona obre, pues lo que se llama en legítima defensa putativa, esto es cuando erróneamente cree que es víctima de un ataque y obra, pues dice ahí, dice el numeral 10, y lo invito a que lo lea, dice, si el error fuese vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiese previsto como culposa. Yo no estoy diciendo que él haya faltado al deber objetivo de cuidado, dice, no, estoy diciendo es que el número 10 del artículo 32 dice que cuando uno obra en legítima defensa putativa, esa conducta será punible si la ley consagra ese delito como culposo. Y la ley sí consagra las lesiones personales culposas y la ley sí consagra el homicidio culposo. Vale. Y por último, me gustaría, o sería muy bueno que nos hicieras la diferencia cuando yo estaba resolviendo el examen. Dudé mucho entre miedo insuperable y legítima defensa putativa. Me gustaría que ahorita o más adelante nos aclarara la diferencia entre miedo insuperable y legítima defensa putativa. Claro, aunque es que miren que ante la legítima defensa putativa uno cree que lo están agrediendo. Esa es, uno cree que lo están agrediendo, pero no existe ninguna agresión. Como en el miedo insuperable no existe agresión, porque es que si existe agresión puede obrar en legítima defensa, pero ojo porque la legítima defensa putativa, la persona erróneamente se imagina que está siendo objeto de una agresión, pero esa agresión nunca existe. El miedo insuperable se da bajo otros presupuestos. El miedo insuperable se da cuando efectivamente se da una circunstancia de tiempo, modo y lugar que afecta de tal modo la emoción de esta persona que le hace generar en ellas un miedo, un terror. Yo les ponía ejemplos como las fobias. Pero entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto cuando existe una agresión hay miedo, claro que sí, pero el miedo no se tiene como un símil de la agresión en derecho penal, porque para eso existe la legítima defensa, para rechazar agresiones. Y le repito, la legítima defensa putativa es aquella que se presenta solo en la imaginación de la gente. Solo allá se presenta esa legítima defensa. Solo allá se presenta esa agresión, pero en existió. ¿Listo, Luis? Sí, profe, y me gustaría leer un pedacito que no me demoro más de 2 segundos de mi respuesta, pues acotando lo que su merced nos dice. Y es Nacho Vidal, mentiras, no. A lo cual Nacho Vidal entró en un estado psicológico de angustia que fue el que generó su reacción cuando vio a estas personas portando armas de fuego, que a lo mejor no se produjo en el mundo real, pero ya el miedo había generado en él una Sí, pero acuérdese, alteración de la Luis, que realidad. no Miedo todo que lo indujo a miedo secundar su es arma legítimamente. Y insuperable. ahí sí. No todo miedo es insuperable. Por eso la figura del miedo tiene que ser muy bien analizada, porque es que miedo tenemos todos tenemos miedo cuando vamos a la calle. Cuando estamos en la calle, nosotros andamos en una sociedad de miedo. O dígame una cosa, si nosotros tenemos 1 millón de pesos en el bolsillo, estamos de noche caminando, ¿sentimos miedo? Claro que sentimos miedo, pero eso no nos faculta a nosotros para ante una persona que te venga a disparar contra ella.
Esta persona, si bien es cierto, sí genera miedo, y es que nosotros vivimos en la cultura del miedo, pero el vivir en la cultura del miedo no nos faculta para reaccionar argumentando miedo insuperable, porque, ojo, el miedo tiene que ser insuperable, o sea, un terror, ni siquiera un miedo, un terror. Esta persona, si bien pudo sentir miedo, claro que sí, la figura del miedo no está consagrada como una causal de ausencia de responsabilidad. La figura del miedo por sí sola no. Es el miedo insuperable. Ojo, miedo insuperable. ¿Listo, Luis? Sí, señor, muchas gracias. Vale, ¿qué nos dice Bárbara? Pues sí, es que yo le tenía preguntas, pero ya su merced leyendo todo lo que su merced dice, entonces pues sí, lo del miedo insuperable, porque yo también mi examen lo respondí basándome en la ley 599 del miedo insuperable. Entonces yo respondí sobre eso, pensando que él no tenía culpa porque el miedo insuperable lo había hecho actuar así. Perfecto. ¿Qué nos dice Uriel? Doctor, buenos días. Buenas. Doctor, podríamos concluir que entonces las construcciones mentales pueden llevar a una persona a errores de defensa putativa. O sea, él se imagina cuadros, escenas, y como allí las condiciones se prestaban para eso, esto atenuaría muchísimo su condición de error. Claro, Uriel, cuando se presente el ataque imaginario, porque de hecho es un ataque imaginario, y la persona reacciona, le impondrán la pena de los delitos que cometa siempre y cuando esos delitos admitan la modalidad culposa en el Código Penal, tal y como acontece en este ejemplo, que se presenta un homicidio y unos homicidios y unas lesiones personales, y la ley sí consagra los homicidios y las lesiones personales en la modalidad de culpa. Entonces, si se cometen cualquier clase de delitos bajo la figura de la legítima defensa putativa, lo primero que tiene que analizar el intérprete judicial es si esos delitos admiten la modalidad de culpa. Si admiten la modalidad de culpa, pues responderá por ellos. Si no, no. Perfecto, doctor, gracias. ¿Qué nos dice Daniel Grisales? Hola, profesor, buenos días. En este caso del parcial, yo pues hice lo mismo, hice lo del artículo 32, pero lo hice expreso en el numeral 10, alegando de que pues no hay responsabilidad penal cuando el sujeto activo de la conducta obre por error invencible, lo que desvirtúa pues la configuración de la conducta típica, antijurídica y culpable en este caso. No, mírese que el error distinto la segunda parte se denomina error de tipo indirecto, pero es muy distinto porque la persona sabe que es matar, Este señor disparó a matar, tanto así que mató a varios. Entonces él sabe que su conducta es delito. Acuérdense del error de tipo, que el error de tipo es cuando la persona sabe que es delito, pero no cree estarlo cometiendo. Él no cree estar cometiendo el delito. Por ejemplo, cuando él accedía a la niña menor de 13 años convencido de que la niña tenía 15 o 16 o 17, él sabe que acceder a una niña menor de 14 es delito, pero en vista de las circunstancias del desarrollo físico, o por ejemplo en el caso del cazador que se encuentra en el bosque y dispara a una presa, y no era una presa sino una persona. Él sabía que matar era delito, pero él creyó estar disparándole a una presa de la cacería. Entonces ese es el error de tipo que se diferencia bastante al error de tipo invencible o al error de tipo indirecto. ¿Por qué? Porque en el error de tipo indirecto la persona cree que está siendo objeto de una agresión. Ojo, él cree que está siendo objeto de una agresión y reacciona, pero esa agresión nunca existió. ¿Qué nos dice don Sebastián? Profe, yo tengo una pregunta. Es que acá, según en el examen, dice que la necropsia estableció que los disparos fueron a larga distancia. Ajá. Entonces, pues para mí, la verdad, pues me parece que hubo homicidio agravado, porque no, digamos, no hubo una escena que estuviera como coaccionado. No, pero es que, Sebastián, él se imaginó que iba a ser objeto de una agresión. Él se lo imaginó, pero no existía ninguna agresión porque eran unos cazadores.
Él se imagina eso, Sebastián. Él se lo imagina precisamente. Por eso el ejercicio, por eso el ejercicio decía que eso ocurre en una parte donde ya han ocasionado muchos secuestros y que están secuestrando a las personas. Entonces, esta persona va a visitar al otro en la finca. Espérenme un momento y verán. Mírese que en el ejercicio no era de gratis, para nada era de gratis, que en la vereda de Insá, Cauca, había una organización criminal. Eso no es gratis, eso no, yo no lo pongo por rellenar hojas en el examen, y yo no pongo por rellenar hojas que esa banda criminal viene dedicada al secuestro extorsivo de personas, a las personas más prestantes económicamente. Eso era lo que nosotros teníamos que analizar para llegar a determinar que esta persona sí pudo haberse imaginado un ataque, porque Nacho Vidal es un ganadero y están secuestrando, claro que sí. Entonces, ojo, pongámonos en la posición del señor Nacho Vidal. Este señor visita a sus padres en una vereda cercana y ve a personas armadas en actitud sospechosa. Entonces, inmediatamente, ojo, aunque yo puse que generó mucho miedo, yo nunca puse que ese miedo había sido insuperable. Entonces, esta persona desenfunda su arma y reacciona. ¿Por qué reacciona? Porque él ya sabía que en esa región había una organización criminal secuestrando gente. Él ya lo sabía. Entonces, por eso él se imagina, dice, aquí me van a secuestrar, y reacciona. Pero nunca lo iban a secuestrar. Por eso se genera la legítima defensa putativa. Esos eran los casos o todos esos aspectos se debieron haber analizado, ¿vale? Este caso, mis doctores, este caso lo colocan de preparatorio en varias universidades. En varias universidades colocan estos casos de preparatorio para determinar si los alumnos entienden la figura de la legítima defensa putativa y cómo se resuelve acorde con el Código Penal. Esa es la respuesta, legítima defensa putativa. Esto, les repito, esto es el examen de preparatorio, hasta donde tengo entendido, lo han colocado en la Universidad de la Gran Colombia y en la Universidad del Rosario, en estos dos casos. ¿Qué nos dice don Windsor? Profesor, muy buenos días, mucho gusto saludarlo. Profesor, sí, nosotros tuvimos la oportunidad con el compañero Sergio Sánchez, hicimos el análisis del caso y pues siempre la palabra mucho miedo, pues uno a veces piensa también con el respeto del profesor de que uno ve las cascaritas o esas cascaritas nos dan la profundidad del análisis. Incluso nosotros nos pusimos a hacer análisis de balística cuando dice que Nacho Vidal tenía porte legal de armas, quiere decir que si ese porte legal le da derecho a tener tres tipos de armas de pronto: pistola, revólver y arma de largo alcance como un fusil. ¿En qué sentido? Para la ciudad él podía tener, como era un ganadero, él podía acceder a esos tres tipos de derechos. Entonces nosotros hicimos análisis de balística en cuanto a las distancias donde estaba, y si hubiera sido con revólver o con pistola estaba a 50 metros. Entonces ese nos crea un escenario totalmente distinto para analizar, y cuando había mucho miedo, entonces nosotros nos fuimos por el lado de decir que era el artículo 32 en su numeral nuevo del miedo insuperable, que no habría culpabilidad por él, viendo también los actos urgentes, que son todo lo que primero llega en el lugar de la escena, que es el CTI o la policía quien recoge la información, y más que pues él aceptó. Y hicimos varios análisis de que también Nacho Vidal tuvo la oportunidad de, a esa distancia, tuvo la oportunidad de ubicarse del escenario. Entonces, por ese lado veo lo que el profesor nos dice, el culposo, porque es que uno inicialmente dice que no hay dolo y no hay culpa, entonces no le permite este análisis que el profesor nos acaba de hacer dar cuenta. Entonces, muchas gracias, profesor, y de esa forma hicimos nosotros el análisis. Listo, ¿qué nos dice Pilar? Doctor, muy buenos días. Bueno, primeramente, pues opino a modo personal.
Yo le agradezco sus enseñanzas porque usted es un gran profesor para mí, lo admiro y lo respeto, pero yo para nada estoy de acuerdo con eso, para nada. O sea, yo me sostengo en que es un homicidio agravado porque si hubiera sido culposo, bueno, disparó al primero y lo mató, reacción. Ahora, es mi posición, con todo el respeto, estoy aprendiendo. Si bien es cierto que tengo miedo, pues, o sea, estamos en un país donde estamos invadidos por venezolanos y en todas partes están atracando y eso. Si yo tengo un permiso de portar un arma, entonces yo me voy a escudar en que maté a 5 venezolanos que están en una esquina porque pronto me van a atracar si yo voy a las 10 de la noche a la tienda. Entonces yo me voy a escudar con eso, no comparto. A modo personal, doctor, y pues siento como, como una rabia porque de verdad le metimos mucho a este trabajo con Sebastián y le metimos toda. Créame que toda es toda y duramos hasta tarde en la noche metiéndonos con la Constitución porque amo el penal. Yo amo el penal, lo amo. Y soy de las que digo que la Constitución en un brazo y el penal en otro. Y le metimos toda y pues siento como rabia. A mí no me importa la nota. Y a mí no me importa perder o no perder materias porque yo no tengo 15 ni 20 años, estoy estudiando porque me gusta. Pero en realidad sí siento rabia. Y no estoy de acuerdo. Es mi posición. Pero mira Pilar lo que tú dices con relación a lo de los venezolanos. No es lo mismo, Pilar, y ojo con esto, no es lo mismo que usted vea a un grupo de venezolanos en una esquina y les dispare porque cree que lo van a robar. No, eso no es una legítima defensa putativa. Y es que el caso no era así. El caso es que esta persona, Nacho Vidal, ve a unas personas armadas en actitud sospechosa. Las ve armadas. Miren cómo cambian sustancialmente los hechos. Mire, dice el inciso segundo, o decía el inciso segundo del ejercicio, dice, de un momento a otro, este señor observa o advierte a personas armadas y de hecho pongo entre paréntesis, con armas de fuego, en actitud sospechosa. Entonces, ¿qué puede pasar, Pilar? Si tú sabes que en una esquina atracan, y si tú sabes, Pilar, que en una esquina están atracando con pistola, y tú llegas a esa esquina y ves a personas armadas con armas de fuego, tú te imaginas que te van a atracar. Yo no estoy diciendo que uno vea en una esquina 5 personas, no, eso no, sería absurdo. Pero si uno sabe que en una esquina están atracando con pistola y llega a esa esquina y ve a una persona con una pistola, lo primero que se imagina es que hace parte de esa banda y que lo van a atracar. Entonces, nótese cómo esos aspectos sí son puntuales a la hora de analizar jurídico-penalmente unos hechos. Esos aspectos sí son puntuales. Y apartándonos de las nacionalidades de la gente, miren, si ustedes saben que en una vereda están atracando de cualquier nacionalidad con arma de fuego y uno ve personas con arma de fuego allá, lo primero que se imagina es que hacen parte de esa banda y que uno va a ser objeto de esa agresión que no existió en la realidad. Entonces, básicamente, ese era como el análisis que se debía efectuar. ¿Vale, Pilar? Gracias, doctor. ¿Qué nos dice don Andrés Herrera? Buenos días, doctor, ¿cómo está? Doctor, justamente hablando acá un poco sobre el tema que su merced menciona, pues con mi compañera Valentina Virviescas que hicimos el trabajo, vimos esa posibilidad del error vencible, pero su merced no sé si me pueda responder a la manera de que en ese orden de ideas cuando se pone ya una responsabilidad como su merced la está dando, que es homicidio culposo y lesiones personales culposas, me generó la duda a la hora de la dosificación. Cuando su merced dice que son 4 personas las que fallecen culposamente y 2 que sean como lesiones personales, nosotros pusimos eso, bajo este error no, pero en algún momento se lo formulé a la compañera, pero en ese orden de ideas al dosificar, si son 4, doctor, ¿cómo hacemos la dosificación? O sea, bajo qué artículo, bajo qué criterio doy yo como juez una
una pena al ser 4 personas, no una, sino 4. Sí, ¿Cómo básicamente cambia ahí lo que aplica, hombre Andrés, es el artículo 31, el artículo 60 y el artículo 61, porque aquí hablamos de concurso. Mire, técnicamente esto se denomina así: concurso homogéneo de homicidios culposos, porque es un concurso homogéneo, fueron 4 los homicidios culposos, creo. En concurso heterogéneo con lesiones personales en concurso homogéneo, porque fueron varias las lesiones personales. Entonces, se impone la primera pena por el homicidio culposo y se le aumenta por cada uno de los demás homicidios hasta otro tanto sin que llegue a ser la suma aritmética. Después se le impone la pena por la lesión personal y se le aumenta hasta otro tanto por la otra lesión personal, que es lo que fueron los lesionados. Se le aumenta hasta otro tanto sin que llegue a ser la suma aritmética por la otra lesión personal. Entonces, ya establecidas las penas para los homicidios y las penas para las lesiones personales, se impone la del delito más grave, esto es un homicidio culposo, y se le aumenta hasta otro tanto. Entonces, básicamente, aquí lo que va a existir es la pena de un homicidio culposo aumentada varias veces sin que llegue a ser la suma aritmética. Varias veces porque son varios homicidios y son varias lesiones personales. Entonces van a existir varios aumentos punitivos. De hecho, van a existir 5 aumentos punitivos, pero sin que lleguen a ser sumas aritméticas. Andrés. Ok, doctor, muchas gracias. Vale. ¿Qué nos dice don Diego Escobar? Profe, muchas gracias. Dos cosas. Bueno, la primera ya no la resolvió, pero la pregunta, ¿este es un caso de la vida real? Y No, el este no es un segundo, caso de la vida real. ¿no? No, este Bueno. es un caso que salió de la academia. Le digo, por eso les decía que este caso nació en la Universidad del Rosario y se lo colocan a los muchachos como un punto de preparatorio. Y la segunda con respecto a esto último que su merced pronunció, como no es aritmética, no es una sumatoria, los múltiples homicidios se toma hasta hasta qué, mejor dicho, ¿cuántos años? Hasta los No, 60 eso es años. subjetivo del juez, Diego. Eso es subjetivo del juez. El juez indica, acorde con lo consagrado en el artículo 31, cuánto le aumenta. Entonces, eso ya hace parte de las potestades que tiene el juez. Pero que en ningún momento dado puede superar el La tiempo suma máximo de aritmética pena no. en Colombia. Sí, de hecho no puede superar eso y tampoco puede sumar la suma aritmética de las penas. Ese es como el pare que le ponen al juez. Ya, perfecto. Vale, ¿qué nos dice don Jairo? Doctor, qué pena antes de que don Jairo hable, qué pena con usted, me tomo la atrevimiento de la palabra. Hay una sentencia que es muy parecida a esta, que es permítame un momento, la SA-001. Es una sentencia que es con unos militares que también están en una zona rural y que matan a 2 personas. Aunque eso cambia sustancialmente, Andrés, porque con los militares se tienen que analizar otras circunstancias muy distintas, porque esos militares estaban en ejercicio activo y estaban desempeñando labores inherentes con sus funciones. Entonces ya el análisis es mucho más amplio. Es parecido, pero el análisis se tiene que hacer desde otro punto de vista, ya desde el punto de vista del fuero penal militar, Andrés. Ok, doc, gracias. Vale. Don Jairo. Sí, doctor, buenos días. Agradezco mucho la aclaración. Definitivamente yo sé que la mayoría de los compañeros, y me incluyo, estuvimos relativamente cerca en el análisis del caso, pero realmente al mismo tiempo estábamos lejos, ya que para mí fue clave en la resolución de esta argumentación jurídica que usted nos da, en la determinación como primera medida en la culpabilidad o el dolo. De pronto ahí hubo confusiones porque cuando hablábamos de culpabilidad nos enfrascábamos en la falta del deber objetivo de cuidado. Considerábamos que no había falta del deber objetivo de cuidado cuando usted desenfunda un arma y empieza a disparar a unas personas. Entonces hay una confusión en determinar el dolo o la culpa. Entonces eso cambia totalmente el curso de un análisis. Entonces, doctor, pues su argumentación es totalmente acertada,
Espéreme, Jairo, contundentes. espéreme. Es que aquí el análisis, hombre, Jairo, no se debió realizar a partir de los conceptos de dolo y culpa, no. Porque es que miren que dolo es querer matar. Dolo es querer matar. Y esta persona sí los quiso matar. De hecho, los mató. Entonces sí había dolo, pero es que él los quería matar en virtud de que él cree que lo van a agredir. Entonces, claro, mire, Jairo, que cuando a usted lo agreden y usted reacciona, usted quiere defenderse. Entonces, si usted mata en virtud de una agresión que está recibiendo, quiere matar. Entonces, partamos de la base, Jairo, que cuando uno reacciona en legítima defensa, quiere hacerlo, o quiere lesionar o quiere matar, porque si no lo quisiera, pues no podríamos hablar que se quiere defender. ¿Esta persona quería matar? Claro que sí, y de hecho lo hizo, pero él quería matar porque partió del presupuesto que iba a ser objeto de una agresión. Ahí estaba lo que decía Windsor, ahí estaba la cascarita. Que partamos de la base del dolo, claro que sí es doloso, pero toda la legítima defensa es doloso porque de hecho uno quiere defenderse. Claro que esta persona, pero entonces la pregunta era, bueno, pero si esta persona quería matar porque se imaginó que estaba siendo objeto de una agresión y de hecho mató, ¿eso cómo que se configura? Sí, ¿eso cómo se configura si la agresión nunca existió? Y entonces ahí era donde tenían que remitirse a la legítima defensa putativa y analizar cómo se resuelve la legítima defensa putativa en Colombia, y se resuelve con base en la segunda parte del numeral 10º del artículo 32. Así es como se resuelve, así es como lo resuelve de hecho la ley. Decir, mire, si esa persona se imaginaba que estaba siendo objeto de una agresión y reacciona, los delitos que cometa serán delitos y serán punibles si admiten la modalidad culposa. Yo no estoy diciendo si la persona obra con culpa, no. Dice la segunda parte del artículo 32 que será esta persona responsable por los delitos que cometa si admiten la modalidad culposa. Imaginémonos lo siguiente, hombre, don Jairo. Si esta persona también hubiese cometido allá digamos, en su reacción errónea, porque nunca hubo la agresión, pero si esta persona hubiese cometido, aparte del homicidio, aparte de las lesiones personales, un daño en bien ajeno, por el daño en bien ajeno ya no responde. ¿Por qué? Porque el daño en bien ajeno culposo no existe en Colombia. Sí existe el homicidio culposo y sí existe las lesiones personales culposas, pero el daño en bien ajeno culposo no. Entonces, no es que la persona haya obrado con culpa, no, sino que así lo resuelve el numeral 10º. Dice, esa persona responde siempre y cuando ese delito admita la modalidad de culpa. No dice que esa persona responde siempre y cuando esta persona haya obrado culposamente. No. Miren, nótese, por eso los invitaba a leer la segunda parte del numeral 10º del artículo 32. Dice, esa persona responderá por los delitos que cometa siempre y cuando la ley consagre esos delitos como culposos, no que la persona obre como con culpa. ¿Listo, Jairo? Totalmente, doctor, y muchísimas gracias. De verdad que a partir del caso no, el caso no que nos estaba acabó fácil, el de... caso era un caso tenaz, el caso era bien difícil, A Jairo, partir pero de bien este caso, difícil. créame, doctor, que eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo en la resolución de muchos que se vendrán de aquí en adelante. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué nos dice don Eduardo? Buenos días, profesor. Nosotros con mi compañero Luis Onofre habíamos planteado a un principio que podía ser homicidio culposo, pero pues no teníamos como los argumentos necesarios para dejarlo así. Entonces, pues justamente pues porque desconocíamos pues esa parte de la legítima defensa. También habíamos mirado las ausencias de responsabilidad, pero pensábamos que ninguna cabía pues en el homicidio de 4 personas de esa manera. Entonces, pues sí, pues con lo que el profesor con los textos que nos dio, pues nos da como otra visión diferente de la legítima defensa. Sí. Por eso les coloqué tanto tiempo para entregarlo, porque eso requería era todo un análisis doctrinal. Miren que yo cito a Claude Roxin. De hecho, yo no lo resolví, yo lo resolví como en mediodía, pero era un caso bastante difícil, bastante. El caso era tenaz, pero miren, doctores, que yo lo que quiero de ustedes es eso, esa capacidad de análisis, esa capacidad de investigación. Esa capacidad es la que quiero que desarrollemos a lo largo de
de su carrera universitaria. Eso básicamente es lo que busco cuando coloco casos pues, en este sentido. ¿Qué nos dice Jairis? Doctor, quería hacer también con respecto a todo lo del tema, que las víctimas no eran delincuentes, sino personas que estaban en la región, que perseguían un tigre. Cazadores. Eso, que perseguían un tigre. Y en ese caso, pues en las regiones, en las veredas, se puede dar que personas naturales puedan tener esas clases de armas para cazar. En tanto, él se dejó llevar por el miedo, porque lo que nos enseñaba el caso era que por ejemplo, en esa zona habían grupos criminales o secuestradores, había extorsión. Entonces él se dejó meter todo eso en la cabeza, digamos así. Disculpe, me prendo aquí la cámara, no me había dado cuenta. Él se dejó meter, se dejó influir todo ese miedo en la cabeza y terminó por eso actuando, desenfundando su arma, haciendo toda esta clase de homicidio. ¿Ya? Entonces, pero que él por su miedo creó estas circunstancias en su cabeza que no eran reales y fue su suposición. Entonces, yo quería anotar eso. Y darle también gracias, Doc, porque de verdad he aprendido bastante. Yo antes no sabía argumentar mucho, me daba miedo. A veces sabía las cosas, me daba miedo, pero con usted he aprendido, porque usted nos habla con tesón, con firmeza, y nos dice, doctora, pero es que eso no es así. Y yo me llevo eso. Se lo digo de corazón, me lo llevo. Y aprendiendo muchísimo de usted, y me gusta mucho la parte del penal, pero me gusta mucho la parte como defensora. Entonces yo me veo más como defensora, ¿sí? Porque me gusta esa parte. Entonces, darle muchas gracias de verdad por este módulo. Me encantaría volvérmelo a encontrar en el camino del derecho. Entonces, muchas gracias. Doctores, miren, yo también les agradezco por su tiempo, les agradezco por su paciencia. De pronto para Jairis, no tanto, porque Jairis hasta ahora me conoce, pero el resto de cursos ya, la mayoría de personas ya me conocía. Con relación a la nota, mis doctores, porque ya tengo que irme, con relación a la nota, ustedes ya saben cómo califico yo. Todos tienen 4 o 5 en definitiva. ¿Por qué, doctores? Porque a mí lo que me interesa es que aprendan. A mí no me interesa ni que pierdan, ni que ganen la materia, sino que analicemos, que aprendan, que las personas que como Jairis, como nos indicaba, que desean incursionar o desean dedicarse a esto del derecho penal, pues le cojan ese amor. Y las que no les guste, pues por lo menos que lo entiendan. Que lo entiendan, ¿por qué? Porque nosotros como abogados, ustedes se van a dar cuenta, si no es desde ahora, que nos van a preguntar de todo, de laboral, de civil, de administrativo. Entonces, por lo menos que entendamos lo que eventualmente se puede llegar a presentar. Este caso no era un caso sencillo. Yo no esperaba que lo resolvieran acertadamente, porque era un caso bien complejo, bien complejo, muy complejo. No les dije que este es un caso de preparatorios del Rosario y ustedes hasta ahora están incursionando en el derecho penal, hasta ahora están en su 3er semestre. Pero si desde ahora se enfrentan con casos de esta magnitud, ya cuando estén en 10º semestre, esto para ustedes va a ser muy fácil, porque desde ahora ya están aprendiendo a manejar casos muy difíciles. Entonces, básicamente, ya saben su nota definitiva, mis doctores, les agradezco mucho por su paciencia, por asistir a las clases y estar pendiente de ellas y como dicen, ojalá en un futuro no muy lejano nos volvamos a encontrar, mis doctores. Mil gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por su clase, doctor, y que me dio la bendiga muchísimas. Muy amable. Gracias. Amable, doctor, por su... Profesor, profe. Sí, cuénteme, Luis. Para irme tranquilo, qué pena, es que yo estoy en contrajornada, yo estoy en la noche y no tengo certeza que esté en la lista. Vuelvo y qué pena ser tan No, insistente. es que Luis, pero yo no tengo listas, Luis. La lista me la manda la universidad, creo que hoy en la tarde, pero tranquilo que yo no me baso en la lista de la universidad, yo me baso es en las personas que me envían los trabajos. Entonces, las personas que me envían los trabajos, esa es mi lista. Y si usted me envió el trabajo, está en mi lista. ¿Listo, Luis? Listo, O sea, no esperemos la lista de la universidad, no. Yo tengo mi propia lista con base en las personas que envían los trabajos. Doctor, otra pregunta. En la próxima penal especial 2, supongo que ya estamos presencial, ¿la va a dar en la noche? Pues es que eso ya no depende de mí, Pilar, sino de la universidad. Si la universidad me llaman, estaré presto a dictarla, pero ya esas son cosas que se me salen de las manos, Pilar. Listo, doctor. En la calificación toca anotar eso, Pilar. Que si yo podía, por ejemplo, con usted, en caso dado que
que la universidad lo asignara a usted en la noche, pero que como yo soy diurna, entonces yo lo podría ver con usted en la noche y usted me colocaría por No hay allá. ningún problema, no hay ningún problema. Ah, ok, doc. Muchísimas gracias. Muy amable, doc. Que pase buen día. Vale. Doctor, muchísimas gracias por todo, muy amable, buen día. Bueno, ustedes, feliz. Doctor, muchas bendiciones y muchas gracias por su cátedra. Dios lo bendiga. Vale, listo. Doctor, en el caso este que nos acabamos de por Doctor, el muchas gracias. y eso, la dosificación era mucho menor, ¿cierto? La dosificación era realizar la dosificación por un homicidio culposo, sumarles por los demás, realizar una dosificación por las lesiones personales, sumarle por los demás y al final establecer una pena por todos los homicidios, otra pena por todas las lesiones y colocar la pena por todos los homicidios y sumarle otro tanto por la pena de todas las lesiones, que básicamente eran 2. Pero ahí tiene descuento por el haberse entregado voluntariamente a la fiscalía. No tiene ningún descuento, Diego. Ok. Doctor, y en total entonces, ¿en cuánto le quedaría? No, porque es que eso depende de cada juez. Cada juez le puede sumar hasta otro tanto, por eso es que es subjetivo del juez. Un juez le podrá aumentar la pena, podrá imponer una pena de 6 años y por los aumentos le podrá imponer otros 6, otro le podrá imponer 1, otro le podrá imponer 2. Lo importante es que supiéramos que se debía aumentar hasta otro tanto sin que fuera la suma aritmética. Ya depende de ustedes cuando sean juez qué criterios van a tener para aumentar y aumentar en esas proporciones. Ah, ok, doctor, muchísimas gracias. Entonces, Doctor, perdóneme, lo que quiere decir es que cumple una pena y comienza con la otra. No, que el juez impone una pena y le da un aumento en la misma sentencia. Él aumenta, dice, por el homicidio culposo, 6 años. Por los demás, voy a imponer un aumento sin que llegue a ser la suma aritmética, 4 años, entonces ya van 10. Y por las lesiones personales, 1, entonces impondrá 11. Perfecto. O sea, no hay una dosificación concreta. Exacto, no existe una cifra concreta porque criterio del juez. Aumenta hasta otro tanto, pues lo deja a criterio del juez. Profe, y siempre se maneja la pena más alta, ¿cierto? O sea, se basa en la pena más alta. Más grave, siempre el delito más grave. Pero como aquí el delito más grave era el homicidio culposo, pues ese era el que se maneja. Ok. Sí, Jorian. Bueno. Doctor, muchas gracias, muy amable. Cuéntame, Jorian. Sí. Que si el tema de la pena o la medida intramural no se podía reemplazar como con una multa o algo así de muchos salarios. No, porque el 38 y el 63 son claros en establecer las dos clases de beneficios, que uno se llama la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que lo hemos visto, pero en este caso es cuando hay penas de menos de 4 años. Y aquí, la prisión domiciliaria, lo hablamos de penas cuando son más de 8 años, siempre y cuando en su dosificación punitiva hayan establecido que la pena es de 8 años, ya no tendrá ninguna rebaja, tendrá que pagar esa pena, pero no podrán existir esas alternancias o esas alternativas con multas ni nada, Julian. ¿Y resarciendo los daños con dinero tampoco baja la pena? No baja la pena, sino que el juez tendrá eso en cuenta para moverse en los mínimos del cuarto primero, básicamente, en el mínimo del cuarto primero. Entonces, tendrá que decir, mire, como resarcieron los daños, el mínimo del cuarto primero, que es el cuarto en que se tenía que mover eventualmente. Gracias. Listo. Profe, haga la alineación para el partido de esta noche, para que nos vaya bien, así como en la clase. Mi hermanito, yo le voy a apostar a Argentina porque por aquí ya me están diciendo que si le apuesto a Colombia pierdo, y además yo no le paro tanto bola a eso, pero vamos a ver. Profe, una última pregunta antes que se me vaya, que no se me quede la camiseta, profe. No Sí, claro que sí, pero yo no soy colombiano para apoyar a la selección, sino para otras líderes. Esto es más como por folclore. Cuéntenme. Profe, se lo escuché ya 4 o 5 veces que lo dijo y quiero preguntárselo. Cuando se le preguntaron de la dosificación de la pena, usted dice que el juez coge el delito, sabe cuál es la pena, se lo aumenta y va la pregunta, sin que llegue a ser la suma aritmética. ¿A qué hace referencia con la suma aritmética? La suma aritmética es que si por un delito usted impuso una pena de 4 años, por ejemplo, en un delito de homicidio con porte ilegal de armas, el juez tiene que imponer una pena por cada delito.
Entonces, si en el homicidio impuso 400 meses y en el porte ilegal de armas impuso 10 meses, no puede imponer una pena de 410 meses. Tiene que imponer una pena aumentada en otro tanto sin que sea la suma aritmética de las dos. Entonces, podrá ser cualquier pena menos 410. ¿Listo? Ok. Necesitamos una clase de esa dosificación porque intensa, en algún momento. Ah, bueno, mis doctores, entonces es mejor que repasen la dosificación es cosa de práctica y de práctica. No, pero hay que leer desde los que nos enseñó el semestre pasado, ahí estaba toda la respuesta del caso. Sí, básicamente sí. Sí, o Sí, sea, sí, esa sí. teoría que clase vista, clase olvidada, hay que desechar, hay que olvidarla. Cualquier cosa a la orden, les deseo un feliz resto de día y nos vemos, mis doctores. Nos vemos después. Gracias, profesor. Muy Profesor, amable. muchas gracias. Gracias, Buen doctor. día. Bendiciones. Éxitos. Doctor, gracias por su conocimiento. Muy amable. Gracias, profe. Gracias, doctor. Doctor, muchísimas gracias por todo. Buen día.